Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Para Dios, tú vales mucho. Por ello, hemos creado un espacio para nosotras, donde somos libres para ser genuinas, solo por DCR. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la 103.1. Nos encontramos en este día en su programa Libres para Ser Genuinas. Muy alegre, ¿verdad?, de estar nuevamente aquí en este programa que es diseñado para nosotros, las mujeres, sin importar, ¿verdad?, nuestra edad, ¿qué puedo decir?, nuestro estado civil, nuestra etnia. Sin importar nada, por el solo hecho de ser mujer, este programa es para usted y para mí. Invitamos a todas las mujeres que nos están escuchando a que puedan hablarle también a sus amistades, a su familia, ¿verdad?, acerca de este programa que está diseñado para nosotros, las mujeres. Les saluda a su amiga y hermana Ana Lobo, y el día de hoy muy contenta yo de compartir aquí con mi hermana, que ella se va a presentar. Así es, amén. Buenas tardes Ana, buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, a todas esas mujeres, porque este es un programa que está dirigido, está diseñado para todas las mujeres, así como decía Ana, ya pueden estar solteras, pueden, ¿verdad?, estar casadas, quizás separadas, viudas, pueden ser quizás jóvenes, ¿verdad?, que están ya jóvenes adultas que están también por casarse. Todo este programa está siendo diseñado para ustedes, para usted, querida hermana y amiga que en este momento nos está escuchando. Les saluda Carmen Medina de Rivera, y para mí es de mucha alegría el poder estar en este set una vez más. A mí me encanta venir a la DCR. Me encanta hablar de lo que el Señor hace en cada uno de nosotros, de muchas veces de situaciones que como mujeres pasamos. Quizás muchas se pueden sentir identificadas conmigo, otras se pueden sentir identificadas con Ana, pero que todo esto y todo lo que el Señor ha hecho nos lleva a esa parte de podernos ayudar unas con las otras. De repente, muchas veces pensamos, estamos pasando por una situación y decimos, esto solo a mí me puede pasar, nadie me puede entender. Y en este programa hemos podido escuchar cantidad de testimonios con los cuales nos hemos podido identificar. Y ese es el objetivo, el podernos ayudar unas con otras, y que el testimonio de otra persona, de otra hermana, de otra amiga, nos pueda servir. Y el Señor, ¿verdad?, nos utiliza para eso. Somos instrumentos del Señor para ello. Y en esta tarde vamos a hablar acerca del tema rescatando las virtudes olvidadas. Y cuando viene a su mente la virtud, la palabra virtud, usted puede decir, ¿qué es virtud? En este momento usted, ahí donde está, donde se encuentra, puede pensar, ¿qué es virtud? Virtud es la disposición habitual de hacer el bien, cualidad moral que se considera buena, cualidad moral general de las personas que practican el bien. Y es que esa es la virtud. De repente usted dice, es una persona con muchas virtudes. Entonces usted inmediatamente, ¿qué pensamos? Es una persona con muchas cosas buenas, agradables al Señor. Con muchos dones quizá. Entonces, esta es la palabra, y vamos a estar hablando de este tema en esta tarde junto con mi hermana Ana, y dice rescatando las virtudes olvidadas. Cuando yo miraba este tema, yo pensaba, ¿cuál ha sido esa virtud que yo he olvidado? ¿Cuál es esa virtud de la cual necesito empezar a practicar de nuevo? Porque este es un tema, estamos acá, hermanas y amigas, no para decirle, mire, usted tiene que hacer esto o lo otro, sino que acá entre todas aprendemos. Y a medida que nosotros nos preparamos para estos programas, nosotros somos las primeras en ser enseñadas por el Espíritu Santo. En ser edificadas. El Señor nos habla, ¿verdad?, directamente, y eso es lo hermoso de eso, de que entre todas acá pues nos podemos ayudar. Entonces, como les comentaba, yo decía, ¿cuál es esa virtud que yo necesito
¿verdad? Poner en práctica de nuevo y no dejarla ya, ¿verdad? En el baúl de los recuerdos, como dicen. Así es. Y al hablar también de virtud, de qué es ese concepto de virtud, ¿verdad? Usted nos mencionaba que es la disposición habitual, o sea, que es un hábito, algo que debemos de practicar, ¿verdad? No solo en una temporada, no solo en un tiempo, sino siempre, ¿sabe? Hace poco, bueno, a mí yo disfruto la Navidad, ¿verdad? Ese mes, el mes de diciembre, y pensaba, ¿por qué a veces solo podemos pensar en ser amorosos, en tal vez pedirle perdón a alguien en esa temporada y no durante todo el año, ¿verdad? Tener esas actitudes si sabemos que el Dios que hemos conocido, ¿verdad? No nos solo perdona en una sola fecha, sino que siempre. Amén, así es. Así es. Y dice, ¿por qué, verdad? Esta situación de esas virtudes que muchas veces tenemos olvidadas. Y está esta otra, ¿verdad? Que de repente el amor, ¿verdad? La pureza, la dulzura, la gentileza. ¿Por qué esas virtudes son menospreciadas hoy en día? Sí, muy buena pregunta. A veces podemos pensar, ¿verdad? Que estas cosas ya pasaron de moda, el ser gentil, el ser amoroso, ¿verdad? Y a veces no le damos la importancia que tiene y debemos de destacar, ¿verdad? Que todas estas virtudes vienen del Dios que nosotros hemos conocido, porque ¿cómo puedo yo amarla a usted cuando no la conocía? Es a través del amor que Cristo, ¿verdad?, ha puesto en mí y que ha puesto en usted, ¿verdad? Y en cada una de nosotros y cada una de las mujeres que nos está escuchando. ¿Por qué somos gentiles? Porque a veces el hecho, ¿verdad?, de pasar por en medio de dos personas que están conversando y decir con permiso, o tener, ¿verdad?, esas virtudes tal vez de decir buenos días o buenas tardes cuando llegamos a un lugar, se van perdiendo. A veces podemos pensar así como, es que es algo que ya pasó de moda, ya saludar quedó en otro tiempo, pero en realidad podemos decir que no, ¿verdad? Así es. Y definitivamente eso es algo que es un punto que debemos de tener en cuenta. ¿Qué es lo que el Señor en primer lugar nos dice? ¿Cómo debemos actuar? Cada vez que tomamos una decisión, cada vez que vamos a hacer una acción, desde el momento como mujeres, ¿verdad? Nos damos mucho a qué me voy a poner hoy, qué ropa me voy a poner, cómo me voy a vestir, ¿verdad? ¿Con qué intención lo hacemos? ¿Verdad? ¿Queremos llamar la atención o queremos, ¿verdad?, vestirnos para sentirnos cómodas, para sentirnos bien? Porque creo que desde ahí, ¿verdad?, necesitamos agradar al Señor. Como cuando hablamos de nuestras acciones, nos referimos a eso. ¿Qué voy a ponerme, por ejemplo? Las mujeres somos muy frágiles, somos muy delicadas. El Señor así, ¿verdad?, nos describe. Somos como vaso frágil. El Señor así nos dice, y ese vaso frágil tiene que cuidarse. Para el Señor somos templo del Espíritu Santo. Entonces esa es una de las cosas que debemos pensar el momento de hablar. ¿Cuáles son esas palabras que salen de mi boca? ¿Son palabras amables? ¿Son palabras dulces? ¿O por el contrario, verdad? Siempre tenemos la intención quizás de hablar como para querer imponer nuestro criterio, nuestra voluntad, aún a pesar de ir en contra de la voluntad del Señor. ¿Y por qué decimos entonces muchas veces que este mundo está al revés? Y es por ello, ¿verdad? Porque se nos anima a ponernos en el centro de todo, a nosotras, ¿verdad? Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro, que no queremos, ¿verdad? Ahora se ha desatado ese nuevo pensamiento de la liberación femenina, que ahora el mundo nos dice que podemos hacer lo que nosotros querramos cuando sabemos que no es así. Sabemos que no es lo que el Señor nos dice, porque el tiempo, las modas podrán cambiar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta.
Nuestra actitud no depende de la cultura, ni al lugar donde yo esté, ni las personas con las cuales yo esté. Nuestra actitud, esas virtudes que el Señor quiere que pongamos en práctica, es siempre en aquel momento donde quizás no me está viendo aquella persona con la cual siempre tengo que tener una imagen positiva. No debe depender de eso, sino de lo que el Señor está viendo, de lo que yo estoy haciendo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces por eso decimos que el mundo está al revés. ¿Por qué? Porque ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama lo bueno. Podemos hablar de las diferentes filosofías LGTB que nos quieren imponer. Ahora las personas que estamos en contra de ello, entonces somos los que ofendemos, ¿verdad? Y si lo tenemos que aceptarlo según el mundo, pero el Señor dice en su palabra que por causa de él vamos a ser perseguidos y necesitamos mantenernos firmes en esa posición. Y como en mi caso, como madre de familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estamos mostrando a nuestros hijos? ¿Cuáles son esas virtudes que practicamos en casa, que practicamos fuera? ¿Cuáles son esas virtudes? Y por eso muchas veces queremos, como les decía al inicio, imponer, ¿verdad?, nuestra voluntad y sin tomar en cuenta lo que el Señor quiere. Entonces, desde ahí, ¿verdad?, el hecho de repente estamos acostumbrados a entrar en una discusión, ¿verdad?, y estar ahí. Esto es lo que yo pienso y vamos hasta que ganamos, como dicen, una persona cerrada que no acepta consejo. Y qué feo, ¿verdad?, que las personas tengan ese concepto de nosotros, y qué hermoso es cuando podemos escuchar consejo y ponerlo en práctica y aceptar cuando nos equivocamos. Entonces pienso que esa es una de las virtudes bonitas que podemos tener, el ser modestos, ¿verdad? El ser modestas, el ser mansas, ¿verdad? Entonces necesitamos que las mismas cosas, Ana, que tal vez nuestras abuelitas, abuelitos de antes nos tenían, pues tenemos que rescatar esas virtudes que muchas veces por el corre del tiempo no las podemos. No sé si alguna vez usted ha escuchado de que ellos antes no firmaban documentos, sino que se daba la palabra y esa palabra bastaba. Sí. Y es algo que tenemos que rescatar también. Y mencionaba acerca del feminismo y yo estaba pensando ahorita, bueno, yo, para los que no me conocen, yo no me crié con mi papá, ¿verdad? No fue que nos dejó de la mano, ¿verdad? Él se fue para Estados Unidos para darnos una mejor vida a mis hermanos y a mí, pero nos criamos más con mi mamá, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, yo era de las que había que subirse a una escalera grande. Ana luego se subía en una escalera, ¿verdad? Y les estoy poniendo un ejemplo pequeño, pero en realidad lo que me quiero llegar al enfoque es que yo quería, ¿verdad?, hacer cosas que le correspondía tal vez al hombre hacer. Así es. Porque como yo me crié solo con mi mamá, entonces había que quitar algo que estaba alto, entonces mi mamá se montaba en la escalera y bajaba eso, ¿verdad? Entonces yo me crié así, pero cuando yo llego a los pies de Cristo, empiezo a entender, ¿verdad?, que hay una labor que la mujer debe de hacer y otra que la debe ejecutar el hombre. Y que nosotras, ¿verdad?, como mujeres venimos preparadas para eso, para ser mujeres, para ser madres, para ser esposas. No podemos ser algo contrario, ¿verdad?, a lo que dice la palabra, y es algo que tenemos que entender. Y es aquí en donde nosotros empezamos entonces a rescatar, ¿verdad?, esas virtudes que el Señor quiere que tengamos, digamos. Usted hablaba acerca del vaso frágil. Yo en aquel tiempo no era el vaso frágil. Era alguien que se consideraba fuerte, alguien que podía hacer las cosas, que no necesitaba a nadie más. Y aquí, ¿verdad?, estando en los caminos del Señor, he podido entender, ¿verdad?, cuál es mi lugar, cuál es el papel que yo desempeño. Soy madre soltera, ¿verdad? Y no puedo cubrir el espacio, ¿verdad?, que el papá de mi hijo, ¿verdad?, no llenó. No puedo, pero ¿sabe quién sí puede? Cristo, porque Él se convierte entonces
¿verdad? En el padre de mi hijo, así como ha sido mi esposo, mi proveedor, ¿verdad? Y que también es el proveedor de cada una de las mujeres que nos está escuchando. Amén, así es. Y un caso similar al suyo, yo lo viví. Y lo comentábamos antes con Ana en el programa. Y esa es esta parte, cuando nos toca ser madres jefes de familia. Pues por muchos años yo fui madre jefe de familia, ahora estoy casada. Pero en ese tiempo, uno cuando está solo en casa con sus hijos, de repente nos viene la mente, nos vienen pensamientos y decimos, no, ¿verdad? Aquí yo mando, no me someto a nadie, pero como, ¿verdad? No estoy casada, pero ¿qué pensamiento más equivocado es ese? Porque en caso de que estamos solas, ¿verdad? O sea, somos madres jefes de familia, no tenemos un esposo en casa, es nuestro, como decía Ana, nuestro esposo, nuestra autoridad directa pasa a ser Jesucristo. Nos sometemos a Él y a su palabra. Y eso es lo que pasa. En ese tiempo, yo recuerdo cuando yo no conocía al Señor, y sí, ¿verdad? De repente hemos escuchado del Señor y lo miramos como un Dios lejano que no está ahí, ¿verdad? Pero cuando en verdad conocemos al Señor, es lo que me pasa. Empezó a descubrir muchas cosas en las cuales yo estaba equivocada. El imponer mi voluntad, no me digan nada porque yo sé lo que hago. No tenía un consejero espiritual, no tenía una guía de ningún lado. O sea, yo hacía las cosas, como dicen, a la ligera, sin pedir consejo. Y qué importante es el consejo, qué importante es la dirección, porque no nos la sabemos todas. Sí. Y el Señor ha puesto personas para que seamos guiadas. Entonces pasa esto, que una vez yo le dije, Señor, tú vas a ser, ¿verdad? Tú eres mi autoridad, porque así lo dice tu palabra. Y entonces empecé a escudriñar la palabra y empecé a darme cuenta de lo que el Señor quería hacer en mi vida. Y esa es otra de las virtudes que tenemos que tener en práctica, y es la costumbre de leer la Biblia a diario, porque ahí hay consejos para todos. Ahí necesitamos un consejo, ¿verdad?, a diario del Señor. Lo necesitamos porque somos carne, porque somos tentados a diario y necesitamos tener esa comunión directa con el Espíritu Santo. Entonces pasa esto, luego me caso y después de estar sola, ¿verdad?, después de vivir en casa sola con mis hijos, luego sí ya tengo una autoridad en casa que es mi esposo. Y al inicio así como que sí, Señor, voy a hacer tu voluntad, pero como que no me terminaba de adaptar, ¿verdad? Y era una cosa así como de ir cediendo, y ahora les puedo decir que no es que es un matrimonio perfecto, porque no lo hay, porque definitivamente necesitamos a diario entregar muchas cosas, rendirlas al Señor, pero sí, yo siempre le he dicho al Señor, yo te quiero agradar a ti. Si has puesto una autoridad en mi casa, que la cual es mi esposo, pues necesito someterme a él. Y esa es otra de las virtudes de las cuales vamos a estar hablando en esta tarde. La sumisión, ¿verdad? La sumisión. Pasa ya una persona a estar en el hogar en donde ya no es Carmen la que decidía, no es Carmen la que tomaba decisiones, de hecho, por los hijos, por la casa, por los planes, por los proyectos, sino que ahora, ¿verdad? Lo comentamos con mi esposo, y si él me dice que sí, sí se hace. Y muchas veces, les voy a decir, muchas veces me ha dicho que no, y yo por dentro he estado, ay, ¿cómo lo convenzo, verdad? Pero él es rara vez que cuando él dice que no, de repente vuelva y diga que sí. Entonces me ha tocado decir, Señor, ayúdame en ese momento, ayúdame a no renegar y a no sentirme molesta porque Él me está diciendo que no en este momento, porque todo, verdad, se basa en eso, en buscar agradar al Señor en todo. Así es, y un punto también que podemos tocar con esto, ¿verdad?, es el respeto a la autoridad, porque como usted lo decía, su esposo a veces ha dicho que no, ¿verdad? Así es. Pero ya no es Carmen, como decía usted, la que toma las decisiones sola, ¿verdad? La que tal vez ni siquiera al Señor le consultaba, sino que ahora es una mujer transformada. Amén. Que ha decidido, ¿verdad?, obedecer al Señor y que sabe que ahí hay bendición. Y
hablando un poquito, ¿verdad?, sobre este tema, podríamos hablar acerca de cómo comparamos los tiempos de antes, ¿verdad? Cuando nuestras abuelitas, ¿verdad?, eran esas mujeres sumisas, esas mujeres, ¿verdad?, obedientes, que la última voz, como dicen, era la de su esposo. Así es. Y yo creo que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y la mujer ya en estos tiempos ha agarrado, por así decirlo, como dicen, la batuta, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí se va a hacer lo que yo diga, aunque haya una autoridad en casa, pero a veces queremos tomar ese papel, ¿verdad?, que no nos corresponde. Así es, así es. Y podemos, ¿verdad?, hablar acerca y hacernos esta pregunta. ¿Vivimos una vida virtuosa? ¿Qué es en sí la vida virtuosa? Venía, cuando dice la palabra virtud, me recordaba esta palabra en Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿verdad? Y me llevaba también a decir, también aparte de pensar, el hacer. Y muchas veces las acciones vienen por un pensamiento. Si nosotros tenemos una acción equivocada, de repente comenzó con un pensamiento equivocado, ¿verdad? Que eso nos llevó a actuar. Entonces, debemos de guardar primero nuestra mente. Si es algo, ¿verdad? De repente empezamos a tener pensamientos equivocados, erróneos, que generalmente el enemigo trae a nuestra mente, esos dardos que vienen y nos da vuelta. Como mujeres casadas, de repente, si no estamos en esa comunión con el Señor, pueden venir cosas a nuestra mente, pensamientos negativos, que qué está haciendo mi esposo, que porque que no viene, que de seguro si me dijo esto es por otra cosa, y nos hacemos una película en la cabeza, ¿verdad? Entonces, cada vez que pensemos estas cosas, miremos lo que dice la palabra del Señor, que debemos pensar en lo verdadero. Si nos consta, pensemos en eso. Si es bueno, ¿verdad? No solo que sea verdadero, sino que sea bueno. Si es honesto, ¿verdad? Si eso agrada a Dios, pensar en ello, ¿verdad? Si es justo, si es puro, si es amable, si es de buen nombre, si, ¿verdad? Entonces en eso debemos de pensar, de actuar. Entonces, y de ahí, ¿verdad? De ahí parte nuestras acciones. No podemos actuar a la ligera, no podemos actuar en contra de la voluntad del Señor, y es por ello que necesitamos, ¿verdad?, rescatar esas virtudes olvidadas. La honestidad, ¿verdad? La pureza. El Señor nos quiere puros, el Señor nos quiere santos, ¿verdad? En su palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces es importante, Ana, ¿verdad?, estar en esa dirección y en ese tiempo de agradar al Señor en todo. Así es, y también, ¿verdad?, en este tiempo podemos decir que a veces se nos considera que somos ridículas, ¿verdad?, cuando no seguimos las corrientes de este mundo. Y es increíble, ¿verdad?, cómo a veces tenemos que seguir, que la gente cree en el mundo, ¿verdad?, que debemos de seguir un patrón, y si no, estamos fuera de eso. Así es. Y ese dice, porque a veces de repente nos consideran anticuados, ¿verdad? A veces dice, ustedes viven, a ver en qué siglo vive, porque últimamente en las redes sociales he visto algo, y es, mujer, tú tienes derecho a que tu pensamiento, que nadie tiene que decirte algo. El otro día miraba algo que para mí fue tan ofensivo y decía, me da risa cuando miro personas o miro mujeres que dicen que necesitan pedirle permiso al esposo para ir a algún lado, ¿verdad? Entonces, porque le da risa, si es la voluntad del Señor. Y yo les voy a decir algo, para yo estar hablando acerca de este tema aquí, yo tuve que pasar por un proceso de verdad, o sea, solo la palabra del Señor
pudo traer a mí y quitar esa venda que yo tenía, porque yo así pensaba antes de conocer al Señor, ¿verdad? Que porque yo tenía que pedirle permiso a alguien, es que acaso era, decía yo, mi papá. Y saben lo que yo decía, ni mi papá me ha controlado tanto, ¿por qué me van a ir a controlar, verdad, otra persona? Y entonces, ajá, pero ¿qué dice la palabra, hermanas? La palabra dice, mujeres, sométanse a sus maridos, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, generalmente cuando actuamos mal es por ignorancia, es por ignorar la palabra del Señor, por no ver lo que es la voluntad de nuestro Dios. Y usted ahora de repente tiene amigas que no son cristianas y usted dice, pero tengo que pedirle, ¿verdad? Permiso a mi esposo. Y de repente usted es causa de risión del grupo de sus amigas. Y muchas veces por pena o a veces por no sentirnos fuera de, como dicen, del lugar, tendemos a seguir la corriente de este mundo. Y es lo que el Señor nos dice, que no debemos de seguir. Nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero para hacer luz en medio de la oscuridad. Necesitamos ser mujeres de convicción firme, ¿verdad? El Señor nos quiere con un carácter fuerte, pero para ir en contra de lo malo, ¿verdad? Para tener ese carácter del Señor. Así como Jesús, ¿verdad? Él tenía su carácter cuando miraba que algo no era de Dios. Y miramos que Jesús no era, ¿verdad? Un hombre que se dejaba llevar o un hombre que de repente se apagaba solo porque todo el mundo, ¿verdad? Lo acechaba. No, él siempre decía, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, y es lo que nosotros debemos hacer. Muchas veces tenemos, ¿verdad?, amistades que como les decía, no conocen de la palabra. ¿Qué es lo que nos toca? Evangelizar. Nos toca llevar esa palabra a todo aquel que aún no conoce del Señor. Porque ¿cómo se va a dar cuenta si muchas veces las personas que tiene a su lado no se lo dicen? Entonces, muchas veces ahorita estamos siendo bombardeados. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados. Madres, ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Cómo tratamos nosotros las esposas a nuestros esposos? ¿Verdad? Yo no le puedo decir a mi hija, mire, usted tiene, ¿verdad?, que obedecer a su esposo el día que se case si ella mira que yo no le obedezco a mi esposo, ¿verdad? O sea, es algo totalmente fuera de lugar. Y muchas veces nos necesitamos hablar para estarle enseñando a nuestros hijos. O sea, necesitamos enseñarles con el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hija, usted tiene que respetar a su esposo, y está viendo que yo le estoy gritando y faltando el respeto a mi esposo. Sí. Entonces, muchas veces, patrones que tenemos hasta por mucho tiempo son traídos de casa, del ejemplo. Nosotros estamos llamados a cambiar todo este mundo que está en una revolución constante de hacer lo malo. Un mundo permisivo, necesitamos pararnos en la brecha. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados. Y quizás la única persona que le puede dar un buen consejo y un buen ejemplo esté en casa, su madre, sus padres, ¿verdad? Si usted es hermana, si usted va a una iglesia y de repente su familia no va, ¿qué es lo que les está enseñando? ¿De qué es lo que es un cristiano? Solo somos cristianos cuando vamos a la iglesia o practicamos la palabra del Señor en nuestra casa. Entonces necesitamos ver eso. ¿Verdad? No podemos seguir, ¿verdad? Llevados por la corriente como esas olas, como dicen, del mar, que van y vienen y todo depende, ¿verdad?, del tiempo. El viento. Entonces no podemos. Sí. O sea, nuestra actitud debe ser firme. Nuestra actitud debe ser firme y decirlo con convicción. Y es por eso la importancia de conocer la palabra del Señor. Claro que sí. Y en Proverbios 14:1 nos dice, ¿verdad?, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y es una palabra, ¿verdad?, que se aplica muy bien a esta parte que estamos hablando, ¿verdad?, de que porque si no seguimos las corrientes de este mundo se nos considera ridícula, ¿verdad? Y es que es necesario que nosotros, ¿verdad?, como mujeres sepamos edificar nuestra casa. Y en mi caso, ¿verdad?, yo no estoy casada, pero como decía usted, somos ejemplo, ¿verdad?, dentro de nuestras casas, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Y tenemos que rescatar esas virtudes, ¿verdad?, para
darle a conocer a las personas, ¿verdad? Que no nos guiamos por lo que una persona, por un pensamiento humano, sino por lo que la palabra de Dios nos dice, porque es el que nos marca nuestra identidad y realmente cambia nuestra forma de pensar, ¿verdad? Porque como decía usted, compartíamos, ¿verdad?, fuera de cámaras, en cómo llegamos a los pies de Cristo teniendo pensamientos feministas, ¿verdad?, que han sido cambiados por la palabra de Dios, ¿verdad? No porque otra persona nos haya dicho, Carmen o Ana tienen que ser así, sino porque hemos leído la palabra y hemos podido entender, ¿verdad?, de cuáles son esas virtudes que el Señor, ¿verdad?, quiere que tengamos como mujeres, como madres, como esposas, como hijas, como hermanas, como el papel que usted juega en su familia, ¿verdad?, como mujer. Amén, así es. ¿Y cuáles son esas virtudes que se deben rescatar? La modestia, la castidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de la castidad, ay no, que muchas veces escuchamos, es que ustedes a saber en qué tiempo viven, ¿verdad? Que eso ahora ya no importa, como que no importa, que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que debemos mantenernos santos y puros para el Señor, ¿verdad? Que necesitamos, ¿verdad?, honrar al Señor con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, ¿verdad? Otra de las virtudes es la sumisión, lo que hablábamos. Todos tenemos una autoridad. Hasta en su trabajo usted tiene un jefe al cual usted tiene que respetar, ¿verdad? Al que usted, mientras él no le diga algo, ¿verdad?, que vaya en contra de la palabra del Señor, entonces pues ahí, ¿verdad?, sabemos que hay casos, que hay sus excepciones, pero nosotros tenemos una autoridad, ¿verdad?, en el trabajo. Si somos jefes, entonces también tenemos la responsabilidad de tratar bien a nuestros empleados. Y esa es otra virtud. No solo porque tengamos personas que están, ¿verdad?, ahí a nuestro cargo, es que vamos a poder hacer lo que queramos con ellos, no. Porque el Señor dice que debemos de ser justos. El Señor nos manda a ser mansos y humildes de corazón. Otra virtud es la santidad, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y ser santos no significa ser perfectos, porque perfecto solo Dios, ¿verdad? Ser santo significa hacer cada acción buscando agradar al Señor. Que de repente nos vamos a equivocar, sí, pero el Señor conoce cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y ahí está todo, ¿verdad? La mansedumbre, el ser mansos, el no ser altaneros, el no ser soberbios, ¿verdad? El ser humildes. Necesitamos ser humildes. ¿Qué mejor ejemplo tenemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la humildad? Si nos toca poner la otra mejilla, decía el Señor, hay que ponerla. Pero ahora no, ¿verdad? Si vos me haces algo, pues yo te hago algo. Y es como cuando condicionamos la forma en cómo nos tratan las personas. Y decimos, yo trato como me tratan, ¿verdad? Es otra frase que ahora está de moda, ¿verdad? Así como sos conmigo, así yo soy con vos. No es así. No es así. El Señor no dice eso en su palabra, ¿verdad? Es lo que les estaba diciendo, de que muchas veces las personas van a poder llegar a los pies de Cristo viendo nuestra actitud, viendo la forma en la que nosotros somos testimonio vivo de lo que es Cristo en nuestras vidas y de los cambios que ha hecho. No podemos vivir siempre en la misma manera de vivir. No podemos seguir con los mismos errores, con los mismos malos hábitos, estancados en un mismo lugar, ¿verdad? Porque en Cristo somos renovados cada día. Porque en Cristo somos transformadas cada día. El Señor nos transforma a diario, transforma y renueva nuestra mente, ¿verdad? Él pone el querer como el hacer en nuestras vidas y Él siempre va a poner ese querer de querer agradarlo a Él. Porque esa debe ser nuestra naturaleza, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces eso ya está en nosotros. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo actuar, ¿verdad? Y dejarnos guiar, entonces el Espíritu Santo lo va a hacer todo y es el que nos va a guiar. No somos nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión de someternos al Señor, a su palabra y a lo que en ella dice. Y el Espíritu Santo, hermanas, nos va a guiar, ¿verdad?, a hacer esa parte. Yo era una mujer con un carácter muy fuerte,
era, como dicen, una mujer bien cerrada, que es mi opinión, ¿verdad? Y nadie que me hiciera cambiar. Y a mí nadie me ganaba en una discusión. Entonces, y ahora me da pena. Ahora me da pena y me avergüenzo de acordarme de cómo era la Carmen de antes. Y yo solo puedo decir gracias, Señor, por haberme sacado de ese error. Gracias, Señor, por haberme quitado esa venda. Porque ¿qué hubiese sido de mí si yo no conozco al Señor? ¿Qué hubiese sido de mis hijos? Porque no, la mayoría de las veces nosotros arrastramos a nuestros hijos con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Entonces, si usted también está con planes de casarse, tiene que saber esto, ¿verdad? Saber que en el Señor, pues sabemos que todo es bueno, pero si nos dejamos guiar por Él, de tener, ¿verdad? Esa parte de saber de que un matrimonio, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Cuál es nuestro rol en el matrimonio? Y es lo que pasa, Ana, que muchas veces confundimos los roles, ¿verdad? O a veces pasa, ¿verdad?, que queremos imponernos o decir yo todo lo puedo, yo soy autosuficiente, yo no necesito de nadie, no necesito de ningún hombre para hacer las cosas. Son palabras, ¿verdad?, que las podemos haber dicho o las podemos estar diciendo. Y de repente después nos quejamos porque es que el esposo no nos ayuda. Y cuando antes era que nosotros más bien decíamos que no necesitábamos de nadie. Entonces muchas veces, ¿verdad?, nuestras actitudes también llevan a nuestros esposos a actuar de otra forma que también no es agradable al Señor. Debemos de reconocer la autoridad en casa como la autoridad que el Señor ha puesto en nuestra casa, ¿verdad? Y en caso que usted no esté casado o que esté viuda o que esté, ¿verdad?, que sea divorciado o que sea madre jefa de familia, ¿verdad? Todos tenemos una autoridad y que es Cristo Jesús. Y a Él debemos de rendir nuestras vidas cada día, ¿verdad? Otra de las virtudes es el pudor. Mujeres, no perdamos el pudor, ¿verdad? Necesitamos buscar esa parte, no que no sea una virtud olvidada, que no sea una de esas virtudes que ya no practicamos. Necesitamos ser ese vaso frágil, Ana, que el Señor nos dice que seamos. Sí. Otra virtud que también hay que rescatar, ¿verdad?, es el ser amorosos. Estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, en donde vemos cómo el ser humano se ha levantado, ¿verdad?, en una violencia increíble. Y eso es por falta de amor hacia las personas, ¿verdad? Ya no hay respeto por las personas mayores, por los niños, por las mujeres embarazadas. Y es algo que nosotros como mujeres, ¿verdad?, también tenemos que ayudar, ¿verdad?, y rescatar y también cultivar con nuestros hijos, el ser prudentes, el ser colaboradores, ¿verdad? El poder ver que si hay alguien que está en necesidad, ser empáticos, ¿verdad? Esto de las virtudes es un tema tan amplio, ¿verdad?, que yo creo que bien nos dan otra hora y seguimos hablando, porque hay muchas virtudes que necesitamos rescatar. ¿Y sabe dónde se van a rescatar? En la casa, en nuestros hogares, en nuestros núcleos familiares, ¿verdad? No es en la escuela, no es con los amigos que tal vez tenemos en la calle, no es en otro lugar más que en nuestras casas. Y por eso, como dice la palabra, como mujeres necesitamos edificar nuestras casas. Y una virtud muy importante que nosotros debemos de rescatar es la santidad, porque si buscamos ser santos como el Señor lo es, ¿verdad?, de Él van a depender todas las otras virtudes que nosotros, porque, ¿sabe? A mí ahorita me venía a la mente que cuando yo llegué a la iglesia, había una muchacha que me caminaba abrazando a cada rato, ¿verdad? Entonces, a mí no me gustaba eso. Entonces, yo le dije una vez a mi líder, mire que esta muchacha pero yo poniéndole queja, ¿verdad? Mire que esta muchacha me anda abrazando. Y me acuerdo que me palmeó y me dijo, aprenda a recibir. Y entonces ahora, ¿verdad?, para mí no hay ningún problema en que alguien me abrace. Y esa persona me enseñó, y de repente yo era de ese tipo de personas que no podía transmitir amor, ¿verdad? No me crié, como les digo, con mi papá, ¿verdad?, que él es el amoroso, sino que con mi mamá, que no es así como que tan abrazadora y tan de andar diciendo te quiero, pero sí lo demostraba de otra forma.
Entonces yo llego aquí, ¿verdad? Y no puedo transmitir ese amor porque no lo había recibido. Pero en el trayecto ahí, ¿verdad? El Señor me enseñó a aprender a dar amor a las personas que están a mi alrededor. Amén. Y hay muchas virtudes, ¿verdad? Que a lo mejor todavía necesitamos aprender porque estamos en ese proceso, ¿verdad? De que el Señor nos moldee. Así es. Y es que esa es la parte importante, estar dispuestas a ser moldeadas por el Señor. No somos dueñas de la verdad. Nuestra teoría no es que es la única y la verdadera. La verdad la tiene Cristo en su palabra. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, mi actitud, estoy actuando como el Señor quiere que actúe. Estoy glorificando al Señor con lo que estoy haciendo, ¿verdad? No debemos bajar la guardia, no debemos acomodarnos a este mundo. No son las personas, ¿verdad?, a las cuales tenemos que agradar. Debemos de agradar al Señor, ¿verdad? Ese debe de ser nuestro objetivo y ese es el propósito para el cual hemos sido creadas, para agradar al Señor. Aunque el mundo le esté diciendo anticuada, que vive en otra época, aunque el mundo la quiera ridiculizar, pero el Señor siempre respalda, Ana. El Señor siempre nos respalda y yo lo he podido vivir. De repente hemos estado en situaciones donde estamos con personas que no son cristianas y me ha tocado pararme, ¿verdad? Y hacer valer, ¿verdad?, mi posición en cuanto a yo necesito decir esto porque es lo que dice la palabra del Señor. Yo no puedo seguir con la corriente, aunque sean personas muy queridas, pero el primer lugar a quien tengo que agradar yo es al Señor, ¿verdad? Cómo ha cambiado tal vez mi mente, mi forma de vestir, siempre pensando es agradable al Señor, ¿verdad? La forma de criar a mis hijos, yo sé que muchas veces me equivoco, pero yo le digo al Señor en mis oraciones, Señor, yo quiero agradarte a ti, enséñame, ayúdame, dame esa sabiduría que yo necesito como madre. Y otras veces cuando de repente mi esposo hizo algo que me molestó, ¿verdad? O de repente no hizo algo que yo quería que hiciera. Entonces, y de repente viene, ¿verdad? Ay, no, que no me quiere, que no me quiere complacer. Y es que somos así, ¿verdad? Que queremos que todo el mundo nos complazca, sí, que todo el mundo, ¿verdad?, el recibir y el recibir. Pero ¿qué hay de la parte de dar, de servir? Estamos llamadas a servir, ¿verdad? No crea que es como, a veces hay una palabra bien rara que nos pueden decir, ay no, ¿y usted qué le pasa? Usted sirviendo a su esposo. Ay no, ¿verdad? Es que a veces dicen, no, es que yo no me casé para ser criada. Lo hemos escuchado y qué feo, ¿verdad? O sea, cuando ya el Espíritu Santo, hermanos, cuando conocemos la palabra, y cuando hay algo que nos viene o que pensamos o que escuchamos y no es del Señor, o sea, entra que hay incomodidad en nosotros que es inevitable. Y entonces yo he escuchado, no, pero es que yo no soy la criada, que no sé qué. Imagínense, el Señor vino para servir y no para ser servido. El Señor vino, o sea, Él no vino aquí. Sí, yo le decía a Ana, cuando estábamos hablando acerca de este tema antes de iniciar este programa, yo le decía, se imagina que el Señor se hubiera basado en cómo lo tratamos para tratarnos a nosotros. No llega a la cruz. Hubiera dicho, por eso, no, mejor no. Se imagina que Él hubiera dicho, no, hombre, esto es que mal me tratan, ¿verdad? Que hubiera ser yo a la cruz, ¿verdad? O sea, sí, estos no se merecen nada. Y ahora nosotros es que medimos nuestras actitudes dependiendo, y se merece la otra persona o no se lo merece, ¿verdad? Empezamos con aquel medidor, ¿verdad? Sí. Y en eso basamos nuestras actitudes y no debe de ser así, ¿verdad? Necesitamos reflejar a Cristo. Cristo se humilló. Cristo, o sea, es el amor más grande, el ejemplo más grande de amor, de sacrificio, ¿verdad?, que Él dio. Y el Señor en su palabra dice que las esposas estamos para servir a nuestros esposos, para ser sumisas, para someternos a nuestros esposos, nos agrade o no nos agrade. Al igual que les dice a los esposos que nos deben tratar como vaso frágil. Y usted de repente dice, pero es que como él no me trata, ¿verdad?, como vaso frágil, entonces yo tampoco tengo por qué, ¿verdad?, servirle. Pero es que no se trata de lo que el otro hace o deje de hacer. Se trata de lo que el Señor me dice a mí que debo de hacer. Y muchas veces, hermanas, ¿verdad?,
nuestros esposos cambian por la actitud de la esposa. Muchas veces como hijas, las actitudes, ¿verdad?, en nuestros padres cambian por ver que tal vez una hija está reflejando el amor de Cristo en nuestras familias. Muchas veces nuestras familias cambian su manera de ser con nosotros por ver, ¿verdad? Es que el Señor nos respalda. Sí. Eso es algo que no lo vamos a cambiar, el respaldo del Señor, cuando buscamos hacer su voluntad. Entonces no se trata de lo que está de moda, no se trata de acomodarme y de no ofender, ¿verdad?, a la persona que anda en el mundo, porque ahora se ofenden con la palabra de Dios. Están cuestionando muchas personas, muchas teorías, están cuestionando la palabra del Señor. Que Dios guarde nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos de todos los bombardeos de Satanás, y que nos enfoquemos más en su palabra, que estemos ahí, ¿verdad? Porque estamos como en un hilo los cristianos, pero en ese hilo que estamos es un hilo bien fuerte, pero si medio damos un pasito, ¿verdad?, a la izquierda o a la derecha, caemos al abismo. Nos tenemos que mantener en el Señor, nos tenemos que mantener en el Señor, porque el enemigo anda, ¿verdad?, como león rugiente buscando a quien devorar. Y hermanas, generalmente comienza con nuestros hogares. Entonces, que Dios nos ayude a ser unas mujeres virtuosas, ¿verdad? Sí. Y mientras hablaba usted acerca de que Dios, ¿verdad?, no nos ha pagado, ¿verdad?, o no nos ha hecho conforme a cómo somos nosotros, venía a mi mente esta palabra que la encontramos en Salmo 103:10, que dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Entonces, si Dios ha sido amoroso con nosotros, ¿verdad?, y aún siendo pecadores, ¿verdad?, Él nos ha tratado, nos ha visto diferentes, porque nosotros no podemos hacerlos con los que están a nuestro alrededor, y nos paramos en la brecha rescatando esas virtudes. Y como le decía, ese tema bastante amplio, ¿verdad?, pero ya nos ha llegado el tiempo de despedirnos. Y bueno, a las mujeres que no nos escuchan, no nos queda más que orar y decirle, ¿verdad?, que créame que con el Señor nunca vamos a perder, y cuando disponemos nuestro corazón para entregarle a Él esas áreas, Él nos respalda, ¿verdad?, y no nos dejará avergonzadas. Amén, así es. ¿Y qué es lo que, para concluir, qué es lo que podemos decir? Pidámosle a Dios en oración, ahí en nuestra habitación, o si vamos a veces en el carro, o estamos en nuestro trabajo, en todos lados podemos hablar con Él, ¿verdad? Y decirle: Señor, no quiero que mi voluntad prevalezca sobre tu voluntad, sino que necesitamos ser testimonio vivo. Y yo les puedo decir, hermanas, por experiencia, si nosotros nos imponemos con lo que nosotros queremos, nos va a ir mal. Si hacemos a un lado la palabra del Señor, nos va a ir mal. Aunque momentáneamente miremos que no, ¿verdad?, nos está yendo bien, pero después las consecuencias son terribles, ¿verdad? Pero si nosotros buscamos hacer la voluntad del Señor, ¿verdad?, si lo que nosotros tenemos esa convicción por agradarlo a Él, como dice su palabra, Él lo hará. Él lo hará, Él hará ese milagro que estamos pidiendo en nuestras vidas. Necesitamos comenzar por nosotros, no ver qué es lo que el que está a la par está cometiendo, qué error está cometiendo. No, necesitamos: Señor, ¿qué debo cambiar yo? ¿Qué debo cambiar como mujer, como madre, como esposa, como amiga, como miembro de una iglesia, de un grupo de crecimiento, como miembro de una ciudad, de un vecindario? ¿Cuál debe ser mi actitud cada día? Y ese debe ser el reflejar a Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar para cerrar este tiempo, ¿verdad? Y ahí donde usted está, si puede cerrar sus ojos o si puede, ¿verdad?, solo seguirnos en oración, lo haremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado que has tenido con cada una de nosotras, Señor. Como tu palabra dice, somos vasos frágiles, Señor, pero también tu palabra dice que debemos mantenernos firmes, Señor, contra las acechanzas del enemigo. Padre, danos sabiduría. Necesitamos ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres sabias que edifican su casa, Señor. Necesitamos ser ese buen ejemplo que necesitan nuestros hijos, Padre. Ese ejemplo también que necesitan nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor. Necesitamos ser testimonio, Señor, en nuestros trabajos.
A donde quiera que vayamos, Padre, ayúdanos a reflejarte a ti. Que busquemos glorificar siempre tu nombre, Señor. Si nuestro carácter es algo pesado, ayúdanos a ser mansas y humildes de corazón. Padre, si tenemos problemas con la sumisión, ayúdanos, Señor, a someternos con alegría, porque eso es lo que te agrada a ti, Señor. Ayúdanos a tener pudor. Ayúdanos, Padre, a buscar la santidad en todo, porque nuestro cuerpo es templo de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos de tu ayuda cada día. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, y que todas aquellas virtudes que hayan sido olvidadas, Señor, las puedas traer de nuevo a nosotros, y que nosotras, Señor, las podamos poner en práctica para que tu nombre sea glorificado. Gracias por este tiempo. Te pido por todas aquellas mujeres, Señor, que están luchando, Padre, entre el mundo y entre entregar su vida a ti, Señor. Decirles que tú eres esa fuente de vida, que tú eres ese gozo eterno, Señor, que el mundo no lo da. Que ninguna teoría equivocada de feminismo, Señor, de rebelión, Padre, pueda anidarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, ayúdanos. Necesitamos mucho de ti, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y así es como damos por finalizado, ¿verdad?, este tiempo. Siempre invitándoles a que cada martes a las 4 de la tarde puedan sintonizar la DCR 103.1 FM, porque el Señor siempre tiene una palabra para cada una de nosotras, Ana. Y verdad, y estuvo con ustedes su servidora Carmen Medina. Y también su amiga y hermana Ana Lobo. Será hasta la próxima, si el Señor nos lo permite. Bendiciones para todas. Amén. La libertad solo la encontramos en vivir una vida entregada a Dios. Mujer, eres amada y eres libre para ser genuina. Gracias por acompañarnos en este programa.